Un saludo cordial y afectuoso a todos los auditores. Y continuamos con este devocional diario. La serie que estamos viendo esta semana lleva por título La visión celestial. Y el verso de oración hoy lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Señor Jesús, el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces que decían: los reinos del mundo, sí, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¡Aleluya! Señor, le alabamos y le bendecimos en este día. Aquí estamos junto a los hermanos, junto a las hermanas, junto a todos aquellos que te buscan con todo el corazón, que le aman, que le adoran. Declaramos que le amamos y que le adoramos en este día, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y también con toda el alma. Y clamamos y oramos por su segunda venida, para que el ángel toque pronto la trompeta y todos los reinos que están siendo usurpados por el enemigo, oramos, sean entregados a nuestro Señor, sean entregados a la iglesia edificada. Aleluya, gracias Señor por este versículo. Hoy presentamos la iglesia, el reino de los cielos. Queridos hermanos, estábamos viendo cómo el Señor, cuando quería revelar quién era Él fue a orar. Él estaba orando aparte antes de hacerles la pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? A la verdad, el Señor no estaba interesado en qué pensaban los hombres que era Él. El interés del Señor era qué pensaban ellos, qué pensaban los discípulos de Él. Por eso el Señor se fue a orar aparte, a orar al Padre, para que les fuera revelado quién era Él a los discípulos. Entonces, el Señor les preguntó directamente: ¿qué piensan ustedes de mí? ¿Quién creen que soy yo? Ahí Pedro respondió, aquel Pedro que conocemos que siempre era impulsivo y se adelantaba muchas veces a hablar. Entonces aquí él también habló y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya sabemos que el Señor también le dijo que no se lo había revelado carne ni sangre. Nadie, ningún hombre había venido antes a hablarle algo respecto a esto, sino que la revelación había venido porque él había orado, para que uno de los discípulos, para que el Padre eligiera quién era que hablaría, a quién se le revelaría que era él. Esto es muy importante porque está hablando de nosotros. Que el Padre pueda también enviar más de esta revelación de quién es el Señor. Él es el Cristo. Por un lado, Él es el ungido, aquel comisionado para llevar adelante la obra que el Padre le había encomendado. No había hombre alguno que pudiera llevar adelante esta obra de obedecer al Señor sin cometer errores, sin cometer un pecado. El Señor fue el único que obedeció.
que no cometió errores. Nosotros estamos llenos de errores, pero el Señor no. Él obedeció y fue a la cruz. Y aquella cruz era para quienes asesinaban, para quienes cometían pecados horribles. Para ellos estaba destinada esa cruz. Y los hombres enjuiciaban allí a los pecadores y los hacían sufrir, los torturaban antes de morir. Pero el Señor no cometió pecados, sino que Él se entregó por nosotros. Él fue allí a ser torturado por causa nuestra. Sabemos que el Padre planificó todo esto para salvarnos, para darnos hoy vida eterna. Alabado sea nuestro Padre, alabado sea nuestro Señor. Entonces hoy vemos que Él es el Cristo. Pero hay algo más. El Señor también tenía que revelar algo. Y esa revelación era: ¿quién es Pedro? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ya vimos que en Pedro estamos todos nosotros. El Señor nos escogió entre tanta gente para que nosotros seamos su pueblo escogido. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es de hombres, la iglesia no es del Estado, la iglesia no es política, la iglesia no es la Babilonia material, religiosa. Eso no es la iglesia. La iglesia le pertenece a alguien, le pertenece solo al Señor. La iglesia no es mía, no es suya, es del Señor. Es mi iglesia, mi asamblea. Ya vimos parte de este mensaje en devocionales anteriores, donde allí el pueblo se reunía y llamaba para eclesía, llamaba al pueblo para tener una asamblea. Era muy común en aquella época, pero aquí el Señor dice: mi iglesia, yo edificaré mi iglesia, mi asamblea, mi pueblo. Gracias al Señor, porque esto fue planificado por el Padre para que el Señor lo llevara a cabo, porque Él está edificando su iglesia y su iglesia es la habitación de Dios, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Queridos hermanos, esta visión celestial también le fue dada a Pablo, cuando Pablo dijo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Eso está en Hechos capítulo 26, versículo 19. Que el Señor nos ilumine y nos dé espíritu de revelación para comprender más profundamente lo que significa la revelación de Cristo y la revelación de la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será también desatado en los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 18. Queridos hermanos, el Señor es el que nos da las llaves. Ahora nosotros sabemos cuáles son esas llaves. ¿Sabemos realmente usar esas llaves o no sabemos? Pues tenemos que orar, que el Señor nos ilumine, que el Señor nos ayude. Estamos en el fin de los tiempos y necesitamos saber, aprender y recibir toda esta revelación para recibir de vuelta al Señor. Porque estas llaves, por supuesto, son para edificar la casa de Dios. Nosotros estamos compartiendo estas palabras porque esta es la visión que un día el Señor nos mostró y es la visión que un día nosotros también ganamos y empezamos a conocer el misterio de Dios, que es Cristo,
y el misterio de Cristo, que es la iglesia, todos nosotros. Y cuando hablamos de misterio es porque hay algo que está oculto, que no se ve, que no sabemos. Y cuando llega la revelación es cuando nosotros podemos entonces ver claramente. Necesitamos entonces orar y pedir al Señor que nos revele mucho más de Cristo y mucho más también de la iglesia. Más, cada vez más, porque esto es importante para nuestro crecimiento espiritual. Esta visión debe gobernar todo nuestro ser y esta visión tiene muchos puntos preciosos que se refieren a Cristo y la iglesia. Yo creo que todos ya saben que con respecto a la iglesia hay muchos aspectos en la revelación de la palabra de Dios. Si estudiamos el libro a los Efesios, vamos a ver los muchos aspectos de la iglesia revelados en el libro a los Efesios. Ahí vemos que un aspecto no puede derribar otros aspectos. Espero que los hermanos comprendan lo que quiero decir. Todos estos aspectos de la iglesia deben ser nuestra experiencia y complementan la visión de la iglesia. ¿Por qué hablamos esto, queridos hermanos? Porque Dios desea que no seamos engañados y necesitamos conocer muy bien estos aspectos, porque en los tiempos finales hay 3 aspectos fundamentales de la iglesia que están relacionados con el regreso del Señor. Y el aspecto número 1, o el primer punto, es el aspecto del reino. Del reino, la iglesia como el reino. Y esto es importante para que el Señor vuelva, para que el Señor pueda volver. Y es importante que nosotros también recibamos esta revelación respecto al reino, el reino de los cielos, la iglesia. Mañana continuaremos y desarrollaremos este aspecto y los otros 2 puntos más. Alabado sea el Señor. Oramos y clamamos al Señor que podamos recibir esta revelación del Padre y esta revelación del Señor para que se quede grabada en nuestros corazones y que nunca más salga de aquí. Oramos y clamamos al Señor que nos dé espíritu de revelación, espíritu de sabiduría para ver la visión celestial. Alabado sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Hasta aquí llegamos hoy. Nos encontramos mañana en este devocional diario. Que todos tengan un día muy bendecido, colmado de muchas cosas buenas. Amén.